Mi hija estaba de rodillas, con el rostro empapado en lágrimas, fregando el piso de mármol mientras su suegra gritaba: «¡Más rápido, inútil!». Saqué mi teléfono e hice algo que cambiaría todo para siempre. Lo que sucedió después dejó a esa familia italiana en bancarrota. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero déjame contarte cómo llegué hasta ese momento, 3 años antes. El avión aterrizó en el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma a las 7:43 de la mañana. 3 años. Habían pasado 3 años desde que abracé a mi hija Valentina por última vez. 3 años desde que se casó con Alessandro Marchetti en aquella ceremonia íntima en Buenos Aires, donde él prometió cuidarla como a una reina. 3 años de videollamadas cada vez más espaciadas, donde ella siempre parecía cansada, pero insistía en que todo estaba perfecto. Me llamo Carmen Paz Delgado. Tengo 54 años. Y si algo he aprendido en esta vida es que cuando una mujer dice que todo está perfecto, con esa voz apagada, generalmente está mintiendo. Pero yo, como buena madre, quise creerle. Quise creer que mi única hija había encontrado la felicidad con ese hombre alto y apuesto que hablaba italiano con acento musical y que venía de una familia importante de Milán. El taxi atravesaba las calles de Roma mientras yo intentaba controlar los nervios. Había ahorrado durante 2 años para este viaje, trabajando turnos dobles en el hospital donde soy enfermera. Valentina no sabía que venía. Quería sorprenderla. En mi última videollamada, hace 3 semanas, noté algo extraño. Tenía un moretón en el brazo que ella dijo que se había hecho cocinando, pero sus ojos, Dios, sus ojos tenían esa mirada vacía que yo había visto demasiadas veces en el hospital. La mirada de alguien que está sobreviviendo, no viviendo. «Signora, siamo arrivati», dijo el taxista, interrumpiendo mis pensamientos. La villa de los Marchetti era impresionante. 3 pisos de piedra antigua, ventanas enormes con marcos de hierro forjado y un jardín que parecía sacado de una revista. Esta era la casa de la familia importante. Alessandro me había enviado la dirección hace meses, cuando todavía respondía a mis mensajes. Toqué el timbre. 1 vez, 2 veces. Al tercer timbrazo, escuché voces adentro. Gritos. Una mujer mayor gritando en italiano y luego la voz de Valentina, débil, asustada, disculpándose. La puerta se abrió. Una mujer de unos 75 años, con el cabello perfectamente peinado y un collar de perlas que probablemente costaba más que mi casa, me miró de arriba abajo con el tipo de desprecio que solo la gente con dinero viejo sabe perfeccionar. Sí, su voz era más fría que el hielo. «Soy Carmen, la madre de Valentina. Vine a visitarla». La expresión de la mujer cambió. Por un segundo, vi algo parecido al pánico. «Valentina non è qui». «Está de viaje». Mentirosa. Acababa de escuchar la voz de mi hija adentro. «Entiendo. ¿Cuándo regresa? Puedo esperarla». «Non è possibile. La familia está ocupada hoy». Estaba a punto de insistir cuando escuché un estruendo adentro. Algo se había caído. O alguien. Y luego, el inconfundible sonido de alguien llorando. «Permiso», dije, y antes de que la vieja bruja pudiera reaccionar, aproveché que se volteó hacia el ruido para deslizarme por el hueco de la puerta y entrar a la casa. Donatella gritó algo en italiano, pero yo ya estaba dentro, caminando hacia el origen de los sonidos. Lo que vi me partió el alma. Valentina estaba de rodillas en el piso del comedor, recogiendo pedazos de una taza rota. Tenía el cabello sucio y atado en una cola de caballo despeinada. Llevaba una camiseta vieja manchada y pantalones de pijama. Pero lo que realmente me destruyó fue su rostro. Pálido, demacrado, con ojeras profundas y una expresión de terror absoluto cuando me vio. «¿Mamá?» Su voz era apenas un susurro. «Valentina, ¿qué diablos está pasando aquí?» La suegra, porque obviamente era Donatella Marchetti, la matriarca de esta familia de pesadilla, se plantó entre nosotras. «Que esta è casa mía. Lei debe andare via. Ahora. No me iré a ningún lado hasta hablar con mi hija». «¡Mamá!». Alessandro apareció en la escalera, impecablemente vestido con un traje de 3 piezas. El mismo hombre que había jurado amarla. «Carmen, qué sorpresa». «Sorpresa», repetí, sintiendo cómo la furia empezaba a hervirme en las venas. «Sí, imagino que sí. ¿Alguien me va a explicar por qué mi hija está limpiando pisos como Cenicienta?» «Es un malentendido»,
dijo Alessandro con esa sonrisa ensayada que probablemente usaba para cerrar negocios. Valentina estaba ayudando, lo interrumpí. ¿Qué palabra más conveniente? ¿Y los moretones en sus brazos también son ayuda? El silencio que siguió fue tan pesado que podría haberse cortado con un cuchillo. Valentina se puso de pie temblando. «Mamá, por favor, no hagas una escena». «Todo está bien, todo está bien». Miré a mi hija, esta extraña versión pálida y asustada de la mujer brillante que había criado, y algo dentro de mí se quebró, pero no de tristeza, de rabia, una rabia fría y calculadora. «Valentina, ve a empacar tus cosas, nos vamos». «Non può fare questo», gritò Donatella. «È sposata con mio figlio, è parte di questa famiglia». «Familia», escupí la palabra. «Esto no es una familia, esto es una maldita casa de esclavos con fachada elegante». Alessandro se acercó y por primera vez vi la máscara caerse. Sus ojos se volvieron duros, amenazantes. «Carmen, creo que estás cansada del viaje. No entiendes cómo funcionan las cosas aquí. En Italia las esposas tienen responsabilidades. ¡Responsabilidades!». Saqué mi teléfono. «¿Cómo esta responsabilidad?». Le mostré la foto que acababa de tomar. Valentina de rodillas, rodeada de vidrios rotos, con la suegra parada sobre ella. Su expresión cambió. «Borra eso. Ahora». «¿O qué? ¿Me vas a poner a limpiar pisos también?». Donatella soltó una carcajada amarga. Típica sudamericana, siempre dramáticas. «Valentina es feliz aquí, tiene todo lo que necesita. Una casa hermosa, ropa fina». «Ropa fina», la interrumpí, mirando los harapos que mi hija llevaba puestos. «¿Dónde está exactamente esa ropa fina? Porque lo que veo es una mujer destruida viviendo en una prisión de lujo». «Basta». La voz de Alessandro era puro veneno. «Sales de mi casa inmediatamente o llamo a la policía». Sonreí. Fue una sonrisa lenta y peligrosa. «Por favor, llama a la policía. Me encantaría explicarles por qué mi hija, ciudadana argentina, está viviendo en condiciones de abuso doméstico. Estoy segura de que los carabinieri estarían fascinados». Vi cómo la confianza de Alessandro vacilaba. Donatella dijo algo en italiano rápido y furioso. Él le respondió en el mismo tono. Estaban discutiendo, pero manteniendo las sonrisas. «¡Qué familia tan teatral!». «Valentina», dije sin apartar los ojos de Alessandro, «te voy a preguntar una sola vez. ¿Te quieres ir de aquí?». Mi hija me miró con lágrimas cayendo por sus mejillas. Vi el momento exacto en que algo en ella se rompió y se recompuso. «Sí», susurró. «Sí, mamá. Por favor, sácame de aquí». «Perfecto». Caminé hacia ella y tomé su mano. «Ve a empacar lo esencial. 5 minutos». «No irá a ningún lado». Donatella se interpuso en el camino. «Todo lo que tiene le pertenece a esta familia. Los vestidos, las joyas, todo fue comprado con dinero Marchetti». Miré a la vieja arpía directamente a los ojos. «Perfecto. Que se quede con sus trapos manchados de sangre. Mi hija no necesita nada de esta casa maldita». Valentina corrió hacia las escaleras. Alessandro intentó seguirla, pero me planté frente a él. «Ni se te ocurra. Eres una entrometida. No sabes nada de nuestro matrimonio. Sé lo suficiente. Sé que mi hija me llamó hace 6 meses llorando porque tu madre la obligó a limpiar los baños con un cepillo de dientes. Sé que hace 4 meses dejó de usar maquillaje en las videollamadas porque tenía que cubrir moretones. Y sé», me acerqué a él, «que si le pones una mano encima otra vez, no va a ser la policía italiana quien te encuentre. Va a ser la morgue». Alessandro se puso pálido. «¿Me estás amenazando?». «No, tesoro. Te estoy haciendo una promesa». Valentina bajó corriendo con una pequeña mochila. Se había cambiado a jeans y una sudadera, ropa que probablemente había escondido porque era demasiado ordinaria para una Marchetti. «Lista», dijo, y su voz tenía una fuerza que no había escuchado en años. Donatella bloqueó la puerta. «Si sales por esa puerta, estás muerta para esta familia, muerta para Alessandro. No verás ni un centavo del dinero Marchetti». Valentina miró a su suegra y, para mi sorpresa, sonrió. «Perfecto. Prefiero ser pobre que volver a ser tu esclava». Salimos de esa casa de pesadilla mientras Alessandro gritaba amenazas y Donatella llamaba a no sé quién por teléfono. No me importó. Había rescatado a mi hija de un infierno con cortinas de seda. En el taxi de regreso al hotel,
Valentina lloró en mi hombro durante 20 minutos seguidos. Cuando finalmente pudo hablar, lo que me contó me hizo querer regresar y quemar esa casa hasta los cimientos. Pero tenía algo mejor planeado, porque Carmen Paz Delgado no se vengaba con fuego, se vengaba con información. Y yo había tomado más fotos de esa casa de las que Alessandro imaginaba. El hotel donde me hospedaba era modesto, una habitación pequeña en Trastevere, lejos de la elegancia obscena de la Villa Marchetti. Valentina se duchó durante 40 minutos. Cuando salió, con el cabello limpio y envuelta en una bata blanca del hotel, parecía 10 años más joven. «Cuéntame todo», le dije sentándome en la cama junto a ella. «Y no me digas que está bien, porque claramente no lo está». Valentina miró sus manos. Tenía las uñas mordidas hasta la carne viva. Mi hija, que siempre había sido tan vanidosa con sus uñas perfectamente pintadas. Fue gradual. Comenzó con voz temblorosa. Al principio todo era perfecto. Alessandro era atento, romántico. Me llevaba a restaurantes elegantes, me compraba ropa de diseñador. Pero una semana después de la boda, cuando llegamos a Italia, todo cambió. ¿Cómo? Donatella. Valentina escupió el nombre como si fuera veneno. Ella controla todo en esa casa. Todo. Alessandro no hace nada sin su permiso. Y desde el primer día dejó claro que yo era inferior. ¿Inferior? Sudamericana, pobre, sin educación apropiada. Valentina hizo comillas en el aire con los dedos. Según ella, Alessandro se había rebajado al casarse conmigo. Yo era un capricho, un error que había que corregir. Sentí la rabia burbujeando otra vez, pero la mantuve bajo control. ¿Y Alessandro permitió esto? Alessandro es un cobarde. Las palabras salieron cargadas de amargura. Es un niño de 38 años que nunca le ha dicho que no a su madre. Cuando Donatella empezó a asignarme tareas domésticas para enseñarme a ser una esposa apropiada, él solo se encogió de hombros y dijo que era temporal. ¿Qué tipo de tareas? Valentina respiró profundo. Limpiar, cocinar, lavar la ropa a mano porque, según Donatella, las máquinas no limpiaban lo suficientemente bien. Levantarme a las 5 de la mañana para preparar el desayuno. Servirles la comida mientras ellos comían en el comedor y yo me quedaba de pie, esperando a que terminaran para poder comer sus sobras. Valentina, mi voz se quebró. Eso no es lo peor, mamá. Se limpió las lágrimas. Donatella tiene 2 hijas, Francesca y Bianca. Ellas viven con sus esposos en apartamentos que Donatella les compró, pero vienen a la villa todos los días y me tratan como a su sirvienta personal. ¿Qué? Francesca me hace lavar su ropa. Bianca me hace cuidar a sus hijos sin pagarme. Una vez, Bianca derramó vino tinto en una alfombra persa del siglo XVIII a propósito, y luego le dijo a Donatella que yo lo había hecho. Me hicieron limpiarla con un cepillo de dientes durante 7 horas. 7 horas, mamá. Cerré los ojos, tratando de controlar el impulso de volver a esa casa y hacer algo de lo que probablemente me arrepentiría. ¿O no? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me pediste ayuda? Porque tenía vergüenza. Valentina sollozó. Tú trabajaste tan duro para darme una buena vida. Me pagaste la universidad, me apoyaste en todo, y yo tiré todo eso por casarme con un hombre que resultó ser un fraude completo. No quería admitir que me había equivocado tan espectacularmente. Amor, escúchame. Tomé su rostro entre mis manos. Nada de esto es tu culpa, nada. Esa familia son monstruos con dinero, y el dinero no borra la monstruosidad, solo la pone en una casa más grande. Valentina rió entre lágrimas. Siempre tienes una frase para todo. 54 años de experiencia. Sonreí. Ahora dime, ¿qué más pasó? Hace 6 meses, Alessandro perdió su trabajo. Eso me sorprendió. ¿Qué? Pero él siempre hablaba de su exitosa carrera en finanzas. Mentiras. Todo mentiras. Valentina se secó los ojos. Trabajaba para una empresa que pertenecía a un amigo de Donatella. Ella le consiguió el trabajo. Pero Alessandro es incompetente. Llegaba tarde, no cumplía con sus responsabilidades, culpaba a otros de sus errores. Finalmente lo despidieron. ¿Y qué hizo? Nada, absolutamente nada. Donatella le paga una mesada de su propio dinero. Él pasa los días jugando golf con sus amigos igualmente inútiles y las noches bebiendo vino caro en el estudio. Entonces, toda esa historia de su importante posición era mentira. Toda su vida es una mentira. Mamá, la casa no es de Alessandro, es de Donatella.
El dinero es de Donatella. Hasta el auto que maneja es de Donatella. Alessandro es un mantenido de 38 años que compensa su fracaso abusando de su esposa. ¿Te pegó?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Valentina asintió lentamente. La primera vez fue hace 4 meses. Había cocinado pasta para la cena, pero se me pasó un poco. No estaba quemada, solo firme. Donatella hizo un escándalo. Alessandro esperó hasta que todos se fueron a dormir y luego vino a la cocina donde yo estaba limpiando. Me agarró del brazo y me dio una cachetada. Me dijo que estaba avergonzándolo frente a su familia. Sentí náuseas. ¿Y después? Se volvió más frecuente. Una vez por semana, luego 2 veces, luego cada vez que algo lo molestaba. Nunca en la cara, siempre donde la ropa pudiera cubrir las marcas. Es calculado, mamá. Sabe exactamente lo que está haciendo. Maldito, murmuré. Donatella lo sabe. Todos lo saben. Francesca una vez me dijo que yo debía aprender a no provocarlo, como si fuera mi culpa que su hermano sea un cobarde violento. Valentina, ¿presentaste una denuncia? ¿Con quién? La policía italiana. Los Marchetti tienen amigos en todas partes. Donatella juega bridge con la esposa del comisario. Alessandro fue a la escuela con medio departamento. Intenté hablar con una vecina una vez y al día siguiente Donatella fue a su casa y... no sé qué le dijo, pero la mujer no me volvió a dirigir la palabra. Me levanté y caminé hacia la ventana. Roma se extendía ante nosotros, hermosa e indiferente. Pensé en todas las veces que Valentina me había llamado diciendo que estaba cansada pero feliz, en todas las excusas para no venir a visitarme, en cómo su ropa se volvía más holgada cada vez que la veía por video. «Vamos a destruirlos», dije finalmente. «¿Qué?», me volteé hacia ella. «Los Marchetti. Vamos a destruirlos. Legal, financiera y socialmente. Mamá, no podemos. Ellos tienen demasiado poder. Ellos tienen dinero, que no es lo mismo que poder real, y yo tengo algo mejor. Pruebas». Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado. Valentina limpiando, los moretones en sus brazos, la expresión de terror en su rostro. Pero también había tomado fotos de la casa, los cuadros en las paredes, los muebles antiguos y, lo más importante, los documentos que había visto sobre el escritorio de Alessandro cuando entré. «¿Qué es eso?», preguntó Valentina. «Facturas, estados de cuenta, cartas de abogados». Sonreí. «Tu querido esposo dejó su correspondencia muy convenientemente a la vista, y yo, siendo la entrometida que soy, tomé fotos de todo». Valentina me miró con una mezcla de horror y admiración. «Mamá, eso es ilegal». «Probablemente. Pero ellos nunca van a admitir que dejé su documentación privada al alcance de una visitante indeseada, porque eso significaría admitir que soy más inteligente que ellos. Y la gente como los Marchetti preferiría morir antes que admitir eso». «¿Qué viste en esos documentos?». Me senté junto a ella otra vez. «Deudas. Muchas deudas. Resulta que la fabulosa familia Marchetti no es tan fabulosa después de todo. Donatella ha estado usando su propio dinero para mantener las apariencias, pero ese dinero se está acabando. Rápido». «¿Qué?». «La villa tiene una hipoteca que están a punto de perder. Alessandro debe dinero a 3 casinos diferentes. Francesca y su esposo están siendo demandados por impuestos no pagados». «¿Y Bianca?». Me reí. «Bianca está teniendo una aventura con el entrenador personal de su esposo y alguien los está chantajeando con fotos». Valentina se quedó boquiabierta. «¿Cómo sabes todo eso?». «Porque, a diferencia de los Marchetti, yo sí sé leer, y ellos son lo suficientemente arrogantes como para dejar evidencia de sus problemas sobre escritorios, esperando que nadie sea lo suficientemente inferior como para entenderla. Entonces, ¿qué hacemos?». Sonreí. «Primero, vas a dormir. Luego mañana vamos a hablar con un abogado muy específico que conozco en Roma. Y después, mi sonrisa se amplió. Vamos a ver qué tan rápido se derrumba un imperio construido sobre mentiras y dinero prestado». Valentina me abrazó fuerte. «Te amo, mamá. No sé qué haría sin ti. Afortunadamente, nunca tendrás que averiguarlo». Esa noche, mientras Valentina dormía, yo me quedé despierta planificando. Los Marchetti pensaban que yo era una sudamericana ignorante y fácil de intimidar. Estaban a punto de descubrir que Carmen Paz Delgado no era ni ignorante ni intimidable, y que meterse con mi hija había sido el error más grande de sus patéticas vidas.
El estudio del abogado Matteo Ricci estaba en una calle estrecha cerca del Vaticano. No era el tipo de oficina elegante que los Marchetti frecuentarían. Era pequeña, con muebles viejos y un olor a café fuerte que impregnaba todo. Pero Matteo tenía algo que las oficinas elegantes no tenían: un odio profundo por las familias ricas que abusaban de su poder. «Cuénteme», dijo Matteo, un hombre de unos 60 años con cabello gris y ojos penetrantes. Había encontrado su nombre en un foro de expatriados en Roma. Una mujer colombiana había escrito: «Si necesitas ayuda legal contra italianos ricos y crueles, Matteo Ricci es tu hombre. No se deja comprar». Le conté todo. Valentina agregó detalles que me rompieron el corazón. Cómo Donatella le racionaba la comida, diciéndole que estaba engordando y que ningún Marchetti podía ser gordo. Cómo Alessandro revisaba su teléfono todas las noches y le había prohibido contactar a sus amigos de Argentina. Cómo las hermanas de Alessandro la llamaban la sudaca cuando Donatella no estaba presente. Matteo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminamos, se recostó en su silla y juntó las manos. «Conozco a los Marchetti», dijo finalmente. «Representé a su empleada doméstica hace 10 años, María, una mujer de Ecuador. La acusaron de robar joyas. Era mentira. Donatella había perdido las joyas apostando y necesitaba un chivo expiatorio. Gané el caso, pero María tuvo que dejar Italia. La familia Marchetti se aseguró de que ningún italiano la contratara otra vez». «Entonces sabes con qué estamos lidiando», dije. «Sí. Y también sé cómo derrotarlos», sonrió. «Los Marchetti tienen un secreto grande que han guardado durante años. Y yo sé cuál es». Valentina y yo nos inclinamos hacia adelante. «¿Qué secreto?» «La fortuna de Donatella no es de su difunto esposo, es de su amante». El silencio en la oficina fue absoluto. «¿Qué?» Valentina finalmente encontró su voz. Matteo abrió un cajón y sacó una carpeta vieja. Hace 30 años, el esposo de Donatella, Giovanni Marchetti, era un simple oficinista. Vivían en un apartamento pequeño. Entonces, Giovanni murió repentinamente. Un mes después, Donatella aparece con una fortuna. Dijo que Giovanni había tenido inversiones secretas que nadie conocía. «Pero no era verdad», dije, viendo hacia dónde iba esto. «No, la verdad es que Donatella tenía una aventura con Salvatore Conti, un hombre casado y muy rico. Cuando Giovanni murió, Salvatore le dio a Donatella el dinero para mantenerla en silencio sobre su relación. Él tenía una esposa enferma y una reputación que proteger. Donatella tomó el dinero y construyó la leyenda de los exitosos negocios de Giovanni». «¿Cómo sabes esto?», preguntó Valentina. «Porque Salvatore Conti era mi tío. En su lecho de muerte me contó todo. Me dio documentos, transferencias bancarias, cartas de amor, fotografías. Me hizo prometer que si Donatella alguna vez lastimaba a alguien más, yo usaría esa información». Sentí una sonrisa crecer en mi rostro. «Y nosotras somos ese alguien más». «Exactamente, pero hay más». Matteo sacó otro documento. «He estado investigando a Alessandro desde que llamaste ayer. Resulta que no solo debe dinero a casinos, también ha estado falsificando facturas en nombre de la compañía de su madre». «¿Qué compañía?», preguntó Valentina. «Donatella tiene una pequeña empresa de importación de textiles. No es muy rentable, pero le da prestigio. Alessandro ha estado creando facturas falsas, cobrándole a la empresa por servicios que nunca prestó y embolsándose el dinero. Hablamos de 200.000 euros en los últimos 2 años. ¿Y Donatella lo sabe? No, es demasiado orgullosa para revisar los libros de contabilidad. Confía en Alessandro para manejar las finanzas de la empresa, lo cual», Matteo sonrió, «es su segundo error más grande. El primero fue meterse contigo». «Entonces, ¿cuál es el plan?», pregunté. Matteo extendió varios documentos sobre el escritorio. «Primero, presentamos una demanda de divorcio para Valentina. Alegamos abuso físico y emocional, servidumbre involuntaria y fraude matrimonial». «¿Fraude matrimonial?». «Alessandro te mintió sobre su situación financiera. Te hizo creer que era exitoso e independiente. En Italia, eso es fraude, especialmente si la mentira indujo al matrimonio». «Perfecto», dijo Valentina. «¿Qué más?». «Segundo, presentamos una denuncia penal contra Alessandro por violencia doméstica. Tenemos las fotos, el testimonio de Valentina y», sacó su teléfono, «tengo una amiga doctora que examinará a Valentina y documentará todas las lesiones.
viejas y nuevas. ¿Eso será suficiente?, pregunté. Dijiste que los Marchetti tienen contactos. Tienen contactos en la policía local, pero mi amiga es doctora forense. Trabaja directamente con la Fiscalía Nacional. Y la Fiscalía Nacional no es tan fácil de comprar como un comisario local. ¿Y el tercer paso? Valentina miraba los documentos con una mezcla de miedo y esperanza. El tercer paso es el más dulce. Mateo sonrió. Exponemos todo. El fraude de Alessandro, el origen del dinero de Donatella, las deudas ocultas. Lo publicamos en los periódicos. Los Marchetti viven de su reputación. Sin ella son nada. Pero eso no los llevará a la cárcel, dije. No, pero los destruirá socialmente. Y para gente como los Marchetti, eso es peor que la cárcel. Nadie querrá hacer negocios con ellos. Nadie los invitará a eventos. Sus amigos desaparecerán. Y sin esos contactos no podrán proteger a Alessandro de la acusación de violencia doméstica. Era brillante. Era cruel. Era exactamente lo que necesitábamos. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. 1 mes para preparar todo. 2 meses para que llegue a juicio. Pero Mateo levantó un dedo. Podemos presionar desde ya. En cuanto presentemos los documentos, Alessandro y Donatella vendrán a negociar. No quiero negociar, dijo Valentina con una voz firme que no había escuchado en años. Quiero que paguen por lo que hicieron. Mateo la miró con aprobación. Bien, porque yo tampoco quiero negociar. Quiero verlos destruidos. Salimos de la oficina de Mateo con un plan sólido y una carpeta llena de documentos para firmar. Valentina estaba más animada de lo que la había visto en 3 años. ¿Realmente crees que funcionará?, me preguntó mientras caminábamos por las calles de Roma. Sé que funcionará, porque la gente como los Marchetti tiene un defecto fundamental. Piensan que son intocables, y esa arrogancia los hace descuidados, como dejar documentos sobre el escritorio. Exactamente. Sonreí. Alessandro pensó que yo era demasiado estúpida para entender lo que estaba viendo. Donatella pensó que yo era demasiado asustadiza para hacer algo al respecto. Ambos se equivocaron. Esa tarde, llevé a Valentina a la doctora que Mateo había recomendado. La doctora Elena Russo era una mujer seria de unos 50 años que examinó a mi hija con cuidado profesional pero humano. «Tienes fracturas viejas en 2 costillas», dijo Elena mientras revisaba las radiografías. «Probablemente de hace 3 o 4 meses. También tienes cicatrices en la espalda consistentes con golpes repetidos con un objeto plano. ¿Un cinturón?». Valentina asintió, incapaz de hablar. «Y estos moretones en tus brazos son recientes, de hace 1 semana, diría». Elena tomó fotos de todo. «Valentina, necesito que entiendas algo. Lo que te ha pasado es serio, muy serio. Esto no es un mal matrimonio. Esto es abuso sistemático y tortura». «Lo sé», susurró Valentina. «Bien, porque voy a documentar todo y voy a testificar en tu caso, y te prometo que ese hombre va a pagar». Cuando salimos del consultorio, Valentina lloró, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio. «Finalmente alguien me cree», dijo entre sollozos. «Todos estos meses pensé que estaba volviéndome loca, que tal vez yo era el problema». «Nunca fuiste el problema, amor. Nunca». Esa noche mi teléfono sonó. Era un número italiano que no reconocí. «Sí, Carmen». La voz de Alessandro era tensa. «Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Sé que fuiste a ver a un abogado». Eso me sorprendió. «¿Me estás siguiendo? Roma es una ciudad pequeña. Tengo amigos en todas partes». «Amigos», repetí. «¿Qué palabra más generosa para gente que te debe favores porque les diste dinero que robaste?» Silencio. Luego, «No sabes de lo que estás hablando». «Sé exactamente de lo que estoy hablando. Sé de las facturas falsas. Sé de las deudas de casino. Sé que tu preciosa vida es una mentira construida sobre fraude y dinero robado. Cuidado, Carmen. Estás jugando un juego muy peligroso». «No, Alessandro. Tú estás jugando un juego peligroso. Yo solo estoy terminándolo. Mi madre puede hacer tu vida muy difícil». «¿Tu madre?». Me reí. ¿Quieres decir la mujer que construyó su fortuna siendo la amante de un hombre casado? ¿Esa madre?». Otro silencio. Más largo esta vez. «¿Cómo?». «Como dije, sé muchas cosas. Y pronto, todo Roma va a saber esas mismas cosas. Esto es extorsión». «No, querido, esto es justicia».
La extorsión es lo que le hiciste a Valentina. Obligarla a trabajar como esclava bajo amenaza de violencia. Yo solo estoy asegurándome de que el mundo sepa quién eres realmente. ¿Qué quieres? Ya no quiero nada de ti. Hace 3 días, tal vez habría aceptado dinero para mantener la boca cerrada. Pero ahora he visto lo que le hiciste a mi hija. Ahora sé que eres un cobarde abusador que le pega a mujeres más pequeñas que él para sentirse hombre. Así que no quiero tu dinero sucio. Quiero verte caer. Carmen, colgué. Mis manos temblaban, pero de adrenalina, no de miedo. Valentina me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Era él? Sí. ¿Qué dijo? Amenazas vacías, pánico disfrazado de bravuconería. Sonreí. Alessandro finalmente entiende que está en problemas. ¿Crees que intente hacer algo? Probablemente. Pero levanté mi teléfono. Grabé toda la conversación, incluida la parte donde básicamente admitió las facturas falsas. Valentina se rió. Fue una risa real, genuina, que no había escuchado de ella en años. Mamá, eres una criminal. No, amor. Soy una madre protegiendo a su hija. Los criminales son ellos. Y mientras Roma brillaba en la noche afuera de nuestra ventana, supe que los Marchetti finalmente habían encontrado a alguien que no se dejaba intimidar por su dinero, sus conexiones o sus amenazas. Habían encontrado a Carmen Paz Delgado, y ese había sido su error fatal. A las 7 de la mañana siguiente, Mateo llamó con noticias. Los documentos fueron presentados. Oficialmente, Valentina está solicitando el divorcio y hay una orden de restricción temporal contra Alessandro. ¿Cuánto tiempo hasta que se enteren?, pregunté. Probablemente ya lo saben. Los abogados de Alessandro serán notificados esta mañana. No tuvimos que esperar mucho. A las 9:30 a.m., mientras Valentina y yo desayunábamos en un café cerca del hotel, mi teléfono explotó con llamadas. Alessandro, Donatella, números desconocidos, todos intentando contactarme. Ignoré cada llamada. A las 10:15 llegó un mensaje de texto de Alessandro. Tenemos que hablar en persona. Te compensaré por cualquier problema. Por favor. Borré el mensaje. A las 11:00, Donatella me llamó. Esta vez, contesté. Puse el teléfono en altavoz para que Valentina escuchara. ¿Quién te crees que eres? La voz de Donatella temblaba de rabia. ¿Cómo te atreves a atacar a mi familia? Buenos días, Donatella. ¿Dormiste bien? Escúchame bien. Sudamericana insignificante. Ah, ahí está. El clasismo y el racismo saliendo a la superficie. Por favor, continúa. Estoy grabando esta llamada. Silencio. ¿Qué quieres? Su voz ahora era más controlada. Ya te dije, no quiero nada. Todo el mundo quiere algo. ¿Dinero? ¿Una casa? Puedo darte 50.000 euros. Valentina retira la demanda y nunca volvemos a hablar de esto. 50.000 euros, repetí. Por 3 años de tortura, por golpes, por humillación, por servidumbre. ¿Eso es lo que vale para ti? 100.000. Es mi oferta final. No. ¿Qué quieres entonces? Quiero que Alessandro sea arrestado. Quiero que tu reputación se arruine. Quiero que todos en Roma sepan qué clase de monstruos son. Eres una loca vengativa. No, Donatella. Soy una madre. Y deberías saber mejor que nadie lo que una madre es capaz de hacer para proteger a su hija. Después de todo, hice una pausa para efecto. Tú diste un muy buen ejemplo cuando le pediste dinero a Salvatore Conti para asegurar el futuro de tus hijos. El silencio que siguió fue absoluto. Podía imaginar su rostro, la sangre drenándose, los ojos agrandándose, el pánico estableciéndose. ¿Cómo? Su voz era apenas un susurro. Te dije que sé muchas cosas. Salvatore era muy meticuloso con sus registros, y resulta que alguien cercano a él decidió que era tiempo de que la verdad saliera a la luz. Nadie te creerá, ¿no? Tengo documentos, transferencias bancarias de la cuenta de Salvatore a la tuya, fechadas justo después de la muerte de Giovanni, cartas donde le pedías más dinero, amenazando con contarle a su esposa sobre ustedes, fotografías de ustedes dos juntos. ¿Quieres que continúe? Esto es chantaje. Esto es consecuencia. Durante 30 años, construiste un imperio basado en mentiras. Criaste a 3 hijos entitulados que piensan que pueden hacer lo que quieran porque tienen dinero. Y ahora, uno de esos hijos casi mata a mi hija. Así que no, Donatella. Esto no es chantaje. Esto es justicia.
Mi abogado va a destruirte. Tu abogado puede intentarlo. Pero mientras tanto, ¿qué crees que pasará cuando el periódico Il Messaggero publique la historia de la respetable Donatella Marchetti y su pasado como amante secreta? ¿Cuántos de tus amigos de bridge seguirán contestando tus llamadas? Colgó. Valentina me miraba con una mezcla de asombro y orgullo. «Mamá, ¿eso fue brutal?», terminé por ella. «Sí, pero gente como Donatella solo entiende un idioma: poder. Y ahora ella sabe que yo tengo el poder en esta situación». Esa tarde, Matteo nos llamó para decirnos que los abogados de Alessandro habían solicitado una reunión urgente. Querían negociar. «¿Vamos?», preguntó Valentina. «Por supuesto, pero no para negociar, para ver qué tan desesperados están». La reunión fue en una oficina elegante en el centro de Roma. El abogado de Alessandro, un hombre engreído llamado Stefano Caruso, nos recibió con una sonrisa falsa. «Señoras, gracias por venir. Creo que podemos resolver esta situación de manera civilizada». «Civilizada», repetí sentándome. «Interesante elección de palabras, considerando que tu cliente golpeó a mi hija repetidamente». «Hay dos lados en cada historia», dijo Stefano. «¿Ah, sí? ¿Cuál es el lado de Alessandro? ¿Que ella merecía ser golpeada?». Stefano carraspeó incómodamente. «Mi cliente está dispuesto a ofrecer una generosa compensación, 200.000 euros, y Valentina firma un acuerdo de confidencialidad». «No», dijo Valentina antes de que yo pudiera responder. «No firmaré nada que me obligue a mentir sobre lo que pasó. Señorita Valentina, sea razonable». «Yo soy razonable». «Tu cliente es el que fue irrazonable cuando me rompió 2 costillas». Stefano miró sus papeles, claramente incómodo. 300.000 euros. Pero ese es el límite. ¿Eso es todo lo que vale?, preguntó Valentina. 3 años de mi vida, mi salud, mi dignidad. Mi cliente también requiere que se retiren todos los cargos criminales. Me reí. Por supuesto que sí, porque lo que realmente le importa a Alessandro no es Valentina, es no ir a la cárcel. Señora Carmen, escúchame bien, Stefano. No vamos a retirar los cargos. No vamos a firmar ningún acuerdo de confidencialidad. Y no vamos a dejar que Alessandro se esconda detrás del dinero de su mami. Está cometiendo un error. El error fue de Alessandro cuando pensó que podía comprar a una esposa y tratarla como esclava. El error fue de Donatella cuando pensó que su dinero la hacía intocable. Y tu error, me paré, fue pensar que me intimidarías con oficinas elegantes y amenazas legales. Salimos de esa reunión directamente a la oficina del periódico Il Messaggero. Matteo había arreglado una reunión con Marco Bianchi, un periodista de investigación que se especializaba en exponer a las familias ricas corruptas. Marco tenía unos 40 años, con el aspecto cansado de alguien que ha visto demasiada maldad humana. Escuchó nuestra historia sin interrumpir, tomando notas ocasionales. «¿Tienen pruebas de todo esto?», preguntó finalmente. Matteo puso sobre el escritorio una carpeta gruesa. Fotografías de las lesiones de Valentina, reporte médico detallado, documentos financieros mostrando el fraude de Alessandro y, sacó otra carpeta, la historia completa del origen del dinero de Donatella. Marco revisó todo meticulosamente. Cuando terminó, silbó suavemente. «Esto es dinamita. Los Marchetti van a intentar detenerme». «¿Puedes manejarlos?», pregunté. «Llevo 20 años exponiendo a gente como ellos. Han intentado sobornarme, amenazarme, incluso me atacaron una vez, pero nunca me han detenido». Sonrió. «Y no empezarán ahora». «¿Cuándo puedes publicarlo?». «Dame una semana para verificar todo y hablar con fuentes adicionales. Luego será la historia de portada». Esa noche, de regreso en el hotel, Valentina estaba inquieta. «¿Crees que estamos haciendo lo correcto? Una vez que esto se publique, no hay vuelta atrás». «¿Quieres volver atrás?». «No, pero…». Se mordió el labio. «Alessandro va a estar furioso. Donatella también». «¿Y si intentan lastimarnos?». «Es por eso que Matteo ya habló con la policía. Tenemos protección oficial, y Alessandro sabe que si nos toca, va directo a la cárcel. Él es un cobarde, Valentina. Los cobardes solo atacan cuando saben que pueden ganar». «¿Y qué pasa después? ¿Después del juicio y el escándalo?». Me senté junto a ella. «Después, reconstruimos tu vida. Volvemos a Argentina. Consigues terapia. Pasas tiempo con gente que te ama. Y eventualmente, cuando estés lista, empiezas de nuevo. Y si nunca estoy lista, estarás lista.
porque eres mi hija, y las mujeres Delgado no se rinden. Nos levantamos, nos curamos, y nos volvemos más fuertes. 3 días después, Alessandro apareció en nuestro hotel. El recepcionista nos llamó para avisar que había un hombre preguntando por nosotras. «Que suba», le dije. Valentina me miró alarmada. «Mamá, no, está bien. Es hora de que Alessandro vea a la mujer que casi destruye». Cuando Alessandro entró a nuestra habitación, me sorprendió su apariencia. Tenía ojeras profundas, el traje arrugado y un temblor en las manos. «Valentina», empezó, pero ella levantó una mano. «No quiero escuchar tu voz. Por favor, solo necesito explicar». «¿Explicar qué? ¿Cómo golpear a tu esposa? ¿Cómo humillarla frente a tu familia? ¿Cómo hacerla sentir que no valía nada?» Yo estaba bajo mucha presión. Mi madre, el trabajo, el dinero. No estaba pensando con claridad. «La presión no justifica el abuso», dije. «Millones de personas tienen presión y no golpean a sus parejas». Alessandro se volvió hacia mí. «Carmen, por favor. Sé que cometí errores». «¿Errores?» «Valentina tiene 2 costillas que nunca sanarán correctamente. Eso no es un error, es un crimen. Haré lo que sea. Terapia, compensación, lo que quieras». «Lo que yo quiero», dijo Valentina con una voz firme, «es que nunca vuelvas a acercarte a mí. Lo que yo quiero es que pagues por lo que hiciste. Y lo que yo quiero», su voz se quebró un poco, «es entender cómo el hombre que me prometió amarme pudo hacerme tanto daño». Alessandro se derrumbó en una silla. «Lo siento. Dios, lo siento tanto». «Tus disculpas no significan nada», le dije. «Las disculpas sin cambio son manipulación, y tú no vas a cambiar. Porque para cambiar, primero tienes que admitir que el problema eres tú, y gente como tú nunca admite eso. Por favor, no publiquen la historia. Mi madre, esto la destruirá». «¿Cómo destruyó tu madre a María?», pregunté. Alessandro parpadeó confundido. «La empleada ecuatoriana que tu madre acusó falsamente de robo hace 10 años. ¿Te acuerdas de ella? Tuvo que dejar el país. Nunca pudo volver. Eso fue diferente». «No lo fue. Tu familia arruina vidas cuando les conviene. Ahora es tu turno de entender cómo se siente». Alessandro nos miró a ambas, buscando alguna señal de debilidad. No encontró ninguna. «Los odiarán», dijo finalmente. «Toda Roma pensará que son extorsionistas vengativas». «Que piensen lo que quieran», dijo Valentina. «Prefiero que me odien diciendo la verdad que me amen basándose en mentiras». Alessandro se fue sin decir nada más. Cuando la puerta se cerró, Valentina exhaló temblorosamente. «¿Hice bien?» «Hiciste perfecto». La abracé. Le miraste a los ojos y le dijiste que ya no tiene poder sobre ti. Eso es lo más valiente que he visto. Al día siguiente, Marco Bianchi llamó. «La historia sale mañana. Primera plana. La cara oculta de los Marchetti. Fraude, abuso y mentiras. ¿Están listas?» «Listas», confirmé. Esa noche, apenas dormí. Sabía que mañana el mundo de los Marchetti explotaría, y que Valentina y yo estaríamos en el centro de esa explosión. Pero estaba lista, porque a veces la justicia requiere un poco de caos, y yo estaba más que dispuesta a crear todo el caos necesario. El artículo de Marco Bianchi apareció en la portada de Il Messaggero con una fotografía de la Villa Marchetti. El titular en letras enormes decía: «Detrás de las paredes doradas, el oscuro secreto de una familia respetable». Mateo trajo 5 copias del periódico a nuestro hotel. Valentina y yo leímos cada palabra. Marco no había escatimado detalles. Describió el abuso sistemático que Valentina había sufrido. Publicó las fotografías de sus lesiones, con su rostro pixelado para proteger su identidad. Expuso el fraude de Alessandro, con números específicos y fechas. Y en el centro del artículo reveló la verdad sobre Donatella y Salvatore Conti. Esta familia, que durante décadas ha representado la crema de la sociedad romana, está construida sobre una fundación de engaño, escribió Marco. El dinero que financió su estilo de vida provino no de inversiones empresariales, como se ha proclamado durante años, sino de una relación extramatrimonial que Donatella Marchetti explotó para su beneficio personal. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Números desconocidos, todos ignorados. Pero a las 9:00 a.m. recibí una llamada que sí contesté. La Fiscalía Nacional. «Señora Delgado, soy la fiscal Andrea Lombardi.
Leí el artículo esta mañana. Necesito hablar con usted y su hija lo antes posible. Nos reunimos con la fiscal Lombardi en su oficina 2 horas después. Era una mujer de unos 50 años, con cabello corto negro y una expresión que no toleraba tonterías. He revisado el reporte médico de su hija y las fotografías, dijo, mirando directamente a Valentina. ¿Está dispuesta a testificar contra Alessandro Marchetti? Sí, respondió Valentina sin vacilar. Necesito advertirle que el proceso será difícil. La defensa intentará desacreditarla. Dirán que está mintiendo por dinero, que provocó los incidentes, que es una extranjera tratando de aprovecharse de una familia italiana respetable. Que lo intenten, dijo Valentina. Tengo las cicatrices para probar mi historia. ¿Ellos qué tienen? La fiscal Lombardi sonrió. Me agrada usted. Bien, estaremos presentando cargos formales contra Alessandro Marchetti por violencia doméstica, lesiones graves y privación ilegal de libertad. También estamos investigando el fraude financiero. Si encontramos suficiente evidencia, él enfrentará cargos adicionales. ¿Y Donatella?, pregunté. Por ahora, no tenemos suficiente para acusarla de complicidad directa. Pero, la fiscal hizo una pausa significativa. Estamos revisando la procedencia de su fortuna. Si encontramos irregularidades fiscales, ella también enfrentará cargos. Después de salir de la oficina de la fiscal, Mateo nos llevó a almorzar a un restaurante pequeño lejos del centro. Mientras esperábamos la comida, revisé las redes sociales en mi teléfono. El artículo había explotado. Familia Marchetti era tendencia en Twitter Italia. Los comentarios eran brutales. Siempre supe que esa familia era falsa. Nadie es tan perfecto. Pobre chica. 3 años de tortura en esa casa. Y la policía nunca hizo nada. Típico. Los ricos siempre están protegidos. Pero también había defensores de los Marchetti. Esta es claramente una maniobra de extorsión. Una sudamericana buscando sacar dinero a una familia honorable. ¿Dónde están las pruebas reales? Cualquiera puede inventar historias. Donatella Marchetti ha hecho mucho por esta ciudad. Esto es una campaña de difamación. La gente está dividida, observé, mostrándole el teléfono a Valentina. Siempre lo estarán, dijo Mateo. Pero lo que importa es que la historia está afuera. Los Marchetti ya no pueden controlar la narrativa. Tenía razón. Porque 3 horas después, las emisoras de noticias empezaron a cubrir la historia. Vi un segmento donde un panel de 3 periodistas debatía el caso. Si las acusaciones son verdaderas, esto es espantoso, dijo una mujer. Pero necesitamos recordar que Alessandro Marchetti es inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¿Inocente? Otro periodista la interrumpió. ¿Has visto las fotografías médicas? Esa mujer tiene lesiones consistentes con abuso prolongado. Las fotografías pueden ser falsificadas, o pueden ser evidencia real de un crimen horrible. ¿Por qué inmediatamente asumimos que la víctima está mintiendo? El debate continuó, pero ya había ganado lo que necesitaba: visibilidad. Los Marchetti ya no podían esconderse detrás de sonrisas falsas y contactos bien ubicados. Esa tarde recibí una llamada de un número desconocido. Algo me dijo que contestara. ¿Carmen? Era una voz de mujer, mayor, que no reconocí. ¿Quién habla? Soy Claudia Rossi. Era amiga de Donatella. Bueno, hizo una pausa amarga. Pensé que era su amiga. ¿Qué quiere? Quiero que sepa que le creo. A su hija, quiero decir. He estado en esa casa muchas veces. He visto cómo trata Donatella a la gente. Y siempre sospeché que había algo malo con Alessandro. La forma en que miraba a las mujeres, como si fueran objetos. ¿Por qué me llama? Porque quiero testificar. No sobre el abuso, no lo presencié directamente, pero puedo testificar sobre el carácter de los Marchetti, sobre cómo Donatella maltrataba a sus empleados, sobre las fiestas donde Alessandro bebía hasta perder el conocimiento y después se ponía agresivo. ¿Está dispuesta a hacer eso públicamente? Sí. Donatella me excluyó de su círculo hace 2 años porque critiqué cómo trataba a su empleada doméstica actual, una chica de Filipinas. Donatella le gritaba en filipino, pensando que nadie más entendería. Pero mi nuera es filipina. Sé exactamente qué le estaba diciendo. Cosas horribles. ¿Tiene el nombre de esa empleada? María Santos. Todavía trabaja para ellos. Bueno, trabajaba. Leí en otro artículo que renunció esta mañana. Esa era información valiosa. Le agradecí a Claudia y llamé inmediatamente a Mateo. Necesitamos encontrar a María Santos, le dije.
Si trabajó para los Marchetti recientemente, puede corroborar el comportamiento abusivo. Mateo hizo su magia legal, y 2 días después, María Santos estaba sentada en su oficina. Era una mujer pequeña de unos 35 años, con ojos cansados pero una postura digna. Trabajé para la señora Marchetti durante 2 años, dijo en inglés con acento. Fue el peor tiempo de mi vida. ¿Puede contarnos qué pasó?, pregunté gentilmente. María respiró profundo. La señora Marchetti me trataba como basura. Me hacía trabajar 16 horas al día, 7 días a la semana. Me pagaba 400 euros al mes cuando el salario legal es 1.200. Y si cometía el más pequeño error, me gritaba. Me llamaba estúpida filipina, sucia, inútil. ¿Sabía que Valentina había dejado la casa cuando lo hizo? No. Los Marchetti me dijeron que ella había viajado a la Argentina por una emergencia familiar. Yo no tenía acceso a internet o televisión, y no me permitían hablar con nadie fuera de la casa. Fue solo cuando una vecina me dio un periódico viejo, semanas después, y leí el artículo que entendí que Valentina había escapado. Ese mismo día renuncié. ¿Vio cómo trataban a Valentina? Sí. Vi cómo la señora Marchetti le gritaba. Vi los moretones. Una vez encontré a Valentina llorando en la cocina después de medianoche. Me dijo que el señor Alessandro la había empujado contra la pared. ¿Le dijo algo más? Me pidió que la ayudara a escapar, que llamara a alguien, pero yo tenía miedo. Los Marchetti amenazaron con deportarme si hablaba, así que no hice nada. María empezó a llorar. Me odio por eso. Debí haber ayudado. Valentina se levantó y abrazó a María. No es tu culpa. Ellos te intimidaron también. María se limpió las lágrimas. Cuando leí el artículo, supe que tenía que hablar. No puedo deshacer lo que no hice, pero puedo asegurarme de que esa familia pague. ¿Testificaría en el juicio?, preguntó Mateo. Sí, y tengo algo más. María sacó su teléfono. Grabé videos, de la señora Marchetti gritándome, del señor Alessandro borracho y agresivo. Nunca supe qué hacer con ellos, pero ahora creo que pueden ayudar. Los videos eran devastadores. En uno, Donatella le gritaba a María en una mezcla de italiano e inglés, llamándola cada insulto imaginable. En otro, Alessandro, visiblemente ebrio, tiraba platos al piso mientras gritaba sobre incompetencia. Y en un tercero, filmado desde el pasillo, se escuchaba a Alessandro gritándole a Valentina, seguido del sonido inconfundible de algo golpeando contra la pared. Esto es evidencia crucial, dijo Mateo, sus ojos brillando. Con esto, el caso está prácticamente cerrado. Esa noche, compartimos una botella de vino en nuestro hotel. Valentina estaba más relajada de lo que la había visto en meses. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo, mirando su copa. Me siento culpable. ¿Por qué? Por destruir su vida. Sé que son horribles, pero parte de mí todavía se pregunta si fui demasiado lejos. Valentina, mírame. Esperé hasta que sus ojos encontraron los míos. Ellos destruyeron tu vida primero, te quebraron, te convirtieron en una sombra de ti misma, y luego esperaban que te quedaras callada y agradecida. No fuiste demasiado lejos, apenas estás igualando la balanza. ¿Tú no te sientes culpable?, lo pensé. No, me siento triunfante, porque durante 3 años, esa familia pensó que eran intocables. Pensaron que su dinero y sus contactos los protegerían de las consecuencias. Y ahora están aprendiendo que no es así. Los Marchetti van a odiarnos para siempre. Probablemente. Pero ¿sabes qué? Viviremos, sobreviviremos y eventualmente prosperaremos. Mientras que ellos van a pasar el resto de sus vidas lidiando con las consecuencias de sus acciones. ¿Cuándo podemos ir a casa? Después del juicio, en aproximadamente 6 semanas. Extraño Argentina, extraño mi vida. Entonces construiremos una nueva, una mejor, una donde nadie te trate como basura. Valentina sonrió. Gracias, mamá, por venir, por salvarme. No tienes que agradecerme. Soy tu madre. Es literalmente mi trabajo. No todas las madres lo harían. Entonces, las otras madres están haciendo mal su trabajo. A la mañana siguiente, Mateo llamó con actualizaciones. La fiscal está acelerando el caso. Con la evidencia de María, quieren proceder rápidamente. El juicio será en 4 semanas. ¿Tan rápido? La fiscal cree que tiene un caso sólido, y creo que los Marchetti están entrando en pánico.
Su abogado ya intentó negociar 3 veces esta semana. ¿Qué están ofreciendo? Último ofrecimiento. 500.000 euros, todos los cargos retirados, y Valentina afirma que nunca hablará públicamente del caso. ¿Y nuestra respuesta? Les dije que se metieran su dinero donde no les da el sol. Me reí. Me caes muy bien, Mateo. El sentimiento es mutuo, Carmen. Ahora prepárense, porque el juicio será brutal. Stefano Caruso es un abogado despiadado. Intentará destruir a Valentina en el estrado. Que lo intente, dijo Valentina, escuchando en altavoz. Ya no me asusta. Y en sus ojos vi la verdad de esas palabras. Mi hija, que había entrado a esa villa hace 3 años llena de esperanza y amor, ahora estaba forjada en acero. Los Marchetti la habían quebrado, pero al hacerlo, accidentalmente habían creado algo mucho más peligroso, una mujer que ya no tenía nada que perder. Y eso, pensé con satisfacción, iba a ser su perdición final. El juicio comenzó un lunes lluvioso de octubre. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, curiosos y un grupo pequeño pero ruidoso de defensores de los Marchetti. Donatella estaba sentada en la primera fila, vestida completamente de negro como si estuviera de luto, con sus 2 hijas a cada lado. Alessandro, por otro lado, se veía desaliñado y nervioso en la mesa de la defensa. Stefano Caruso. Su abogado era exactamente como Mateo había advertido. Un hombre de unos 55 años con cabello plateado perfectamente peinado, traje de 5.000 euros y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La fiscal Lombardi presentó el caso metódicamente. Mostró las fotografías de las lesiones de Valentina. Reprodujo los videos de María. Presentó los reportes médicos de la doctora Russo. Esto no es un caso complicado, dijo la fiscal en su declaración inicial. Es la historia de un hombre débil que compensa su propia inadecuación con violencia. Un hombre que, protegido por el dinero y el estatus de su familia, creyó que podía abusar de su esposa sin consecuencias. Cuando fue el turno de Stefano, su estrategia fue predecible. Damas y caballeros del jurado, lo que están viendo no es evidencia de abuso, es evidencia de una elaborada extorsión. La señora Marchetti, llegó a Italia buscando una vida mejor. Y cuando esa vida no resultó ser el cuento de hadas que esperaba, decidió fabricar acusaciones para obtener un acuerdo financiero favorable. Miré a Valentina. Estaba apretando los puños, pero su rostro permanecía sereno. Habíamos practicado para esto. El primer testigo de la fiscalía fue la doctora Russo. Su testimonio fue devastador. Las lesiones que documenté en Valentina Delgado son consistentes con abuso físico sostenido durante un periodo de al menos 18 meses. Las costillas fracturadas, en particular, muestran evidencia de haberse curado sin tratamiento médico adecuado, lo que sugiere que la víctima fue impedida de buscar atención médica. ¿Podrían estas lesiones haber sido autoinfligidas?, preguntó Stefano en el contrainterrogatorio. No. Las fracturas costales, en particular, están ubicadas en áreas que serían virtualmente imposibles de alcanzar y fracturar por uno mismo. Además, el patrón de hematomas en los brazos superiores es consistente con ser agarrada con fuerza repetidamente. ¿Pero es posible que las fracturas fueran resultado de un accidente? ¿Una caída, quizás? Las costillas rotas fueron causadas por un impacto directo y significativo, no por una caída. Y el hecho de que haya 2 fracturas en lados opuestos del torso, con aproximadamente un mes de diferencia en la curación, sugiere fuertemente 2 incidentes separados de trauma intencional. Stefano no tuvo más preguntas. El segundo día, María Santos testificó. Habló sobre la atmósfera en la Villa Marchetti, sobre los gritos constantes, sobre encontrar a Valentina llorando. ¿Alguna vez vio al acusado golpear a la demandante?, preguntó la fiscal Lombardi. No directamente, pero una vez escuché un golpe fuerte y luego a Valentina gritar. Cuando fui a ver, el señor Alessandro estaba parado sobre ella mientras ella estaba en el piso, sosteniendo su costado. Él me vio y me dijo que saliera, que si decía algo, me deportaría. ¿Y los videos que presentó como evidencia? Los filmé con mi teléfono mientras limpiaba. Mantenía el teléfono en el bolsillo de mi delantal, grabando. Nadie sospechaba porque siempre estaba limpiando cerca y ellos me trataban como si fuera invisible, como si no importara que yo los viera o escuchara.
En el contrainterrogatorio, Estéfano intentó atacar la credibilidad de María. Señorita Santos, ¿no es verdad que fue despedida por robo? No. Renuncié después de leer sobre el abuso de Valentina. Ya no podía trabajar para esa familia. ¿Pero buscó empleo con otras familias en Roma? Sí. ¿Y fue rechazada por varias familias después de que los Marchetti dieran referencias negativas? Sí. Entonces tiene un motivo para mentir sobre mis clientes. Está resentida porque arruinaron sus perspectivas de empleo. María lo miró directamente. No estoy mintiendo. Todo lo que dije es verdad. Y si mis perspectivas de empleo están arruinadas, es porque hablé la verdad sobre una familia abusiva. Eso no me hace mentirosa. Los hace monstruos. El murmullo en la sala fue inmediato. El juez tuvo que pedir orden. El tercer día fue el turno de Valentina. Mientras caminaba hacia el estrado, vi a Donatella mirándola con puro odio. Alessandro no la miraba en absoluto. La fiscal Lombardi la guió a través de su testimonio con cuidado. Valentina describió su matrimonio, el cambio gradual en el comportamiento de Alessandro, la primera vez que la golpeó. ¿Qué pasó después del primer incidente de violencia?, preguntó la fiscal. Alessandro lloró. Me dijo que nunca volvería a pasar, que estaba bajo mucho estrés. Yo quería creerle. ¿Pero volvió a pasar? Sí, 2 semanas después. ¿Y qué hizo usted? Nada, porque para entonces ya me había aislado completamente. No tenía amigos en Italia. Mi familia estaba en Argentina, y Donatella me había dejado muy claro que si causaba problemas, me quitarían mi visa y me deportarían. ¿Le temía al acusado? Sí, todos los días. Nunca sabía qué lo enojaría. A veces era la comida. A veces era cómo me vestía. Una vez me golpeó porque sonreía a un camarero en un restaurante. ¿Por qué no se fue antes? Valentina respiró profundo. Porque me hicieron creer que era mi culpa, que si yo fuera mejor esposa, mejor cocinera, mejor italiana, él no tendría que disciplinarme. Me lavaron el cerebro para pensar que merecía el abuso. Cuando Estéfano comenzó su contrainterrogatorio, fue brutal. Señora Marchetti, ¿no es verdad que firmó un acuerdo prenupcial? Sí. Y ese acuerdo establecía que en caso de divorcio usted no recibiría ninguna parte de los activos de mi cliente. Sí. Entonces, al divorciarse, no ganaría nada financieramente, a menos, por supuesto, que pudiera acusar a mi cliente de abuso y conseguir un acuerdo. Yo no quiero su dinero. Solo quiero mi vida de vuelta. Pero presentó una demanda por 800.000 euros en daños. Mi abogado presentó esa demanda. Yo solo quiero que Alessandro vaya a la cárcel. ¿Porque está enojada con él? ¿Porque me rompió 2 costillas? ¿Porque me hizo sentir menos que humana? ¿Porque necesita pagar por lo que hizo? ¿O porque su matrimonio de cuento de hadas no resultó como esperaba? ¿Y ahora está vengándose? Mi matrimonio no era un cuento de hadas. Era una pesadilla. Y la única persona que necesita venganza es Alessandro, porque finalmente alguien le está diciendo que no. Estéfano intentó presionarla sobre inconsistencias menores en su historia, sobre por qué no había buscado ayuda antes, sobre por qué no había evidencia fotográfica de las lesiones cuando ocurrieron. Porque me daba vergüenza, dijo Valentina finalmente, porque pensé que era mi culpa, porque me habían convencido de que si lo reportaba, nadie me creería. Y francamente, miró directamente a Estéfano, viendo cómo me está tratando ahora, tenían razón. El cuarto día, la defensa presentó sus testigos. Amigos de Alessandro testificaron que era un hombre gentil que nunca levantaría una mano contra una mujer. El médico personal de la familia sugirió que las lesiones de Valentina podrían haber sido causadas por torpeza natural, pero el testigo más memorable fue Donatella. Subió al estrado vestida impecablemente, con joyas que probablemente costaban más que mi casa en Argentina. Su voz era firme y clara cuando habló. Mi hijo es inocente. Esta mujer, señaló a Valentina con desprecio, vino a nuestra casa con intenciones fraudulentas desde el principio. Fingió amor para asegurar un matrimonio ventajoso. Y cuando se dio cuenta de que no obtendría el estilo de vida que esperaba, fabricó estas acusaciones horribles. Señora Marchetti, dijo la fiscal Lombardi en el contrainterrogatorio, ¿no es verdad que usted obligaba a Valentina a realizar tareas domésticas extensivas? Le pedí que contribuyera al hogar. Es lo que hacen las esposas en las familias respetables. ¿Contribuir al hogar incluye limpiar baños con un cepillo de dientes? Eso es ridículo.
Tenemos el testimonio de María Santos confirmando que eso sucedió. María Santos es una mentirosa resentida. ¿Y la señora Claudia Rossi también es una mentirosa? Por primera vez, vi a Donatella vacilar. Claudia siempre tuvo envidia de nuestra familia. ¿O simplemente vio la verdad sobre cómo trata usted a la gente? ¡Objeción! Estéfano se levantó de un salto. Retirada. La fiscal sonrió. No más preguntas. El quinto día fue dedicado a los argumentos finales. La fiscal Lombardi fue directa y apasionada. Este caso es simple. Un hombre abusó de su esposa durante años. La evidencia es abrumadora. Las fotografías, los videos, los testimonios médicos, todo apunta a la misma conclusión. Alessandro Marchetti es culpable. Estéfano, por su parte, apeló a la emoción y al prejuicio. ¿Realmente vamos a arruinar la vida de un hombre respetable basándonos en las acusaciones de una mujer extranjera que claramente tiene un motivo financiero? ¿Sin evidencia directa? ¿Sin testigos presenciales de los supuestos abusos? El jurado se retiró para deliberar. Valentina, Mateo y yo esperamos en una sala pequeña del tribunal. ¿Cuánto tiempo crees que tomará?, preguntó Valentina, mordiéndose las uñas. Puede ser horas o días, dijo Mateo. Pero tengo un buen presentimiento. Tomó 4 horas. Cuando volvimos a la sala, el jurado se veía serio. El presidente del jurado se levantó con un papel en la mano. En el cargo de violencia doméstica encontramos al acusado culpable. El aire abandonó mis pulmones. Valentina empezó a llorar. Alessandro se puso pálido. En el cargo de lesiones graves encontramos al acusado culpable. Donatella se levantó de un salto. «Esto es un ultraje. Mi hijo es inocente». El juez golpeó su mazo. «Orden, señora Marchetti, siéntese o será removida de la sala». En el cargo de privación ilegal de libertad encontramos al acusado culpable. Alessandro se derrumbó en su silla. Estéfano puso una mano en su hombro, pero se veía derrotado. El juez miró a Alessandro. «Señor Marchetti, ha sido encontrado culpable de 3 cargos serios. La sentencia se llevará a cabo en 2 semanas. Hasta entonces, quedará detenido sin fianza». 2 oficiales se acercaron a Alessandro. Cuando le pusieron las esposas, Donatella gritó: «Esto no ha terminado. Apelaremos, lucharemos contra esto». Pero sus palabras sonaban huecas, porque todos en esa sala sabían la verdad. Había terminado. Alessandro Marchetti, el hijo dorado de una familia respetable, iba a la cárcel. Afuera del tribunal, los periodistas nos rodearon. Valentina leyó una declaración preparada. «Hoy se hizo justicia, pero esto no es solo sobre mí. Es sobre todas las mujeres atrapadas en relaciones abusivas, las que tienen miedo de hablar, las que piensan que nadie les creerá. Yo estoy aquí para decirles, hablen, busquen ayuda, porque los abusadores solo tienen poder cuando las víctimas tienen miedo». Esa noche, en nuestro hotel, brindamos con champán barato. «Lo logramos», dijo Valentina, aún incrédula. «Realmente lo logramos». «Tú lo lograste», la corregí. «Yo solo te di un empujón gigante». Se rió. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Alguna vez tuviste miedo? Durante todo esto, ¿tuviste miedo de que no funcionara?» «Aterrorizada», admití. «Cada día. Pero tenía más miedo de lo que pasaría si no hacíamos nada. Si te dejaba en esa casa. Si los Marchetti salían impunes. Eres la mujer más valiente que conozco». «No, amor, tú eres la valiente. Yo solo soy una madre haciendo lo que las madres hacen, proteger a sus hijos». 2 semanas después, volvimos al tribunal para la sentencia. Alessandro se veía demacrado después de su tiempo en custodia. Donatella no estaba presente. Según Mateo, había sufrido un colapso nervioso y estaba en un hospital privado. El juez no tuvo piedad. «Señor Marchetti, sus crímenes son particularmente atroces porque abusó de una posición de confianza. Su esposa confiaba en usted para protegerla y usted traicionó esa confianza repetidamente. Por lo tanto, lo sentencio a 8 años de prisión». 8 años. Valentina apretó mi mano tan fuerte que perdí la circulación. «Además», continuó el juez, «está prohibido de contactar a la víctima por el resto de su vida, y al completar su sentencia, será deportado de Italia permanentemente». Alessandro no mostró emoción. Solo asintió cuando los oficiales lo llevaron. Afuera,
Mateo nos dio más noticias. La investigación sobre Donatella encontró irregularidades fiscales significativas. Está enfrentando cargos por evasión de impuestos y la empresa de textiles está siendo auditada. Parece que Alessandro no era el único que estaba cometiendo fraude. ¿Cuánto tiempo podría enfrentar? Si es condenada, entre 3 y 5 años. Pero, dado su estado de salud, probablemente cumplirá arresto domiciliario. Bien, dijo Valentina. No necesito que vaya a la cárcel. Solo necesito que sepa que las consecuencias son reales. Las consecuencias son muy reales, confirmó Mateo. La villa está siendo embargada para pagar deudas. Francesca y Bianca están enfrentando sus propios problemas legales. Los Marchetti, como familia, están destruidos. Era todo lo que habíamos buscado y más. Volvimos a Argentina 3 días después de la sentencia. Cuando el avión aterrizó en Buenos Aires, Valentina lloró, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «Estoy en casa», susurró. «Finalmente estoy en casa». Los primeros meses fueron difíciles. Valentina tenía pesadillas frecuentes. Se despertaba gritando, pensando que Alessandro estaba en la habitación. Empezó terapia con una psicóloga especializada en trauma doméstico. El proceso de curación no es lineal, me explicó la doctora Martínez después de una sesión particularmente difícil. Valentina sufrió abuso psicológico además del físico. Tomará tiempo para que reconstruya su sentido de sí misma. Pero poco a poco vi mejoras. Valentina empezó a sonreír más, a dormir toda la noche, a hacer planes para el futuro. «Quiero volver a la universidad», me dijo una tarde, 6 meses después de volver. «Terminar mi carrera de arquitectura». «¿Estás segura? Es mucho trabajo». «Estoy segura. Alessandro me quitó 3 años de mi vida. No voy a dejar que me quite más». Se inscribió en la Universidad de Buenos Aires. Al principio fue abrumador, pero Valentina se lanzó a sus estudios con una determinación feroz. Era como si cada proyecto completado, cada examen aprobado, fuera una forma de reclamar su vida. Mientras tanto, yo seguía las noticias de Italia. El caso Marchetti se había convertido en un escándalo nacional. Donatella fue condenada a 4 años de arresto domiciliario por evasión fiscal. La villa fue vendida en una subasta. Francesca y su esposo se divorciaron después de que su esposo fuera arrestado por fraude. Bianca huyó a Suiza con su amante. Los Marchetti, que una vez habían sido la crema de la sociedad romana, ahora eran un chiste. Un ejemplo de cómo la arrogancia y el abuso eventualmente colapsan. 1 año después de volver a Argentina, Valentina conoció a alguien. Se llamaba Martín, era profesor de historia y lo conoció en la universidad. Era gentil, paciente, y cuando Valentina le contó sobre su pasado, su reacción fue perfecta. «Gracias por confiar en mí lo suficiente para compartir eso», dijo. «Y quiero que sepas que nunca tienes que disculparte por tu pasado. Eres una sobreviviente, no una víctima». Valentina lloró cuando me contó esa conversación. «Mamá, ¿es posible? ¿Puedo realmente tener una relación normal después de todo lo que pasó?» «Amor, lo que pasó con Alessandro no fue una relación, fue abuso. Con Martín, estás empezando desde cero. Y sí, es absolutamente posible tener algo hermoso y saludable». 2 años después del juicio, recibí un email inesperado. Era de Claudia Rossi, la ex amiga de Donatella que había testificado. «Querida Carmen», escribió, «pensé que te gustaría saber que Donatella falleció la semana pasada. Insuficiencia cardíaca. El funeral fue pequeño. Solo sus hijas estuvieron presentes. Alessandro intentó conseguir permiso para asistir desde la cárcel, pero fue denegado. Pensé que Valentina querría saber que este capítulo finalmente se cerró. Le mostré el email a Valentina. Esperaba sentir algo, alivio, tristeza, satisfacción, pero solo sentí vacío. «¿Cómo te sientes?», pregunté. «No siento nada», dijo Valentina lentamente. «¿Es eso malo?». «No. Significa que realmente has seguido adelante. Donatella ya no tiene poder sobre ti, ni siquiera en la muerte». 3 años después del juicio, Valentina se graduó de la universidad con honores. Martín estaba en la audiencia, junto con un grupo de amigos que había hecho en la universidad. Cuando recibió su diploma, todos nos pusimos de pie y aplaudimos. Esa noche, durante la cena de celebración, Valentina levantó su copa. «Quiero hacer un brindis por mi mamá, que literalmente voló a otro continente para salvarme, que me enseñó que está bien pedir ayuda,
que me mostró que las mujeres fuertes no aceptan abuso, y que me dio el regalo más grande de todos, una segunda oportunidad en la vida. Todos brindamos. Yo intenté no llorar y fallé miserablemente. Más tarde, en privado, Valentina me preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de lo que hicimos? ¿De destruir a los Marchetti? No, dije sin vacilar. Ellos se destruyeron solos. Nosotras solo nos aseguramos de que el mundo viera quiénes eran realmente. A veces me siento culpable por Donatella, por su muerte. Valentina, escúchame. Donatella pasó su vida abusando de gente, empleadas, nueras, cualquiera que considerara inferior. Su muerte fue el resultado de sus propias decisiones, no de las tuyas. Tú no tienes que cargar con esa culpa. Lo sé. Es solo que a veces pienso en cómo podrían haber sido las cosas si hubieran sido diferentes, si hubieran sido amables. Pero no lo fueron, y esa es la parte importante. 4 años después del juicio, Valentina y Martín se casaron. La boda fue en un jardín pequeño en las afueras de Buenos Aires, con 30 personas. Simple, hermosa, llena de amor. Cuando llegó el momento de mi discurso, hablé sobre segundas oportunidades, sobre la fuerza que viene de sobrevivir lo impensable, y sobre cómo a veces las familias que elegimos son más fuertes que las que nos tocaron. Alessandro le dijo a Valentina que era inútil, dije, mirando a mi hija radiante en su vestido sencillo de encaje. Le dijo que nunca sería suficiente. Le dijo que nadie más la querría. Hoy, ella se casa con un hombre que la adora. Tiene una carrera exitosa. Tiene amigos que la apoyan. Y tiene una vida que construyó desde las cenizas de su peor pesadilla. Entonces, Alessandro, donde quiera que estés, quiero que sepas algo. Fallaste. Mi hija no solo sobrevivió, prosperó. La sala estalló en aplausos. Valentina me abrazó y susurró, «Te amo, mamá. Gracias por nunca darte por vencida conmigo. Nunca lo haría. Eres mi mayor logro». 5 años después del juicio, Alessandro fue liberado de prisión por buena conducta, habiendo cumplido 5 de los 8 años de su sentencia. Según las noticias italianas, fue deportado inmediatamente a Argentina, donde había nacido su padre antes de mudarse a Italia. «¿Crees que intentará contactarme?», preguntó Valentina cuando vio la noticia. «No puede. La orden de restricción es vitalicia, y si lo hace, va directo de vuelta a la cárcel. Pero que sí... Valentina, mírame». Alessandro es un hombre de 43 años que ha pasado 5 años en prisión. Ha perdido todo, su familia, su reputación, su país. No es una amenaza, es solo un hombre patético tratando de encontrar su lugar en un mundo que ya no lo quiere. Y tenía razón. Alessandro nunca intentó contactarla. Según informes, estaba viviendo en un apartamento pequeño en Córdoba, trabajando en un almacén. Los poderosos Marchetti habían caído tan bajo como era posible. 6 años después del juicio, Valentina abrió su propia firma de arquitectura. Era pequeña, solo ella y 2 asociados, pero estaba orgullosa. Su primer proyecto fue diseñar un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. «Quiero que sea un lugar donde las mujeres se sientan seguras», me explicó, mostrándome los planos, «donde puedan reconstruir sus vidas sin miedo». El refugio se completó 1 año después. La ceremonia de inauguración fue emotiva. Valentina habló sobre su propia experiencia, sobre cómo un solo acto de valentía de su madre había cambiado todo. «Las mujeres en situaciones abusivas a menudo sienten que no tienen opciones», dijo, «que están atrapadas, pero siempre hay opciones, siempre hay ayuda, solo necesitas el coraje de pedirla». Después de su discurso, una mujer joven se le acercó. Tenía moretones apenas cubiertos por maquillaje. «Necesito ayuda», susurró. Valentina la tomó de la mano. «Estás en el lugar correcto. Vamos a ayudarte». Ver a mi hija, que había sido tan quebrantada por el abuso, ahora ayudando a otras mujeres en la misma situación, me llenó de un orgullo que no puedo describir con palabras. 7 años después del juicio, recibí una carta de Italia. El remitente era Bianca Marchetti. «Querida Carmen», escribió, «sé que probablemente no quieras escuchar de mí. No te culparía, pero siento que te debo una disculpa. Por años, miré hacia otro lado mientras mi madre y mi hermano abusaban de Valentina. Me dije a mí misma que no era mi problema, pero estaba mal. Yo fui cómplice con mi silencio. Desde que todo colapsó, he estado en terapia. He estado enfrentando lo que permití que sucediera.
Y quiero que Valentina sepa que lo siento, que me arrepiento profundamente de cada momento que no hablé. No espero perdón. Solo quería que supieras que finalmente entiendo el daño que causé. Le mostré la carta a Valentina. Ella la leyó varias veces. ¿Qué piensas?, pregunté. Creo que es un comienzo. No perdono lo que hizo, pero reconocer el error es más de lo que Alessandro o Donatella jamás hicieron. ¿Vas a responder? Tal vez. Eventualmente. Cuando esté lista. 8 años después del juicio, Valentina y Martín tuvieron su primer hijo, un niño al que llamaron Rafael, como mi padre. Cuando sostuve a mi nieto por primera vez, pensé en todo lo que había pasado para llegar a este momento. El dolor, el miedo, las batallas legales. Todo valió la pena para este instante. Valentina, sana y feliz, con una familia que la amaba. «Mamá», dijo Valentina desde la cama del hospital, «quiero que Rafael sepa su historia. No los detalles oscuros, pero quiero que sepa que su mamá sobrevivió algo terrible y salió más fuerte. Quiero que crezca sabiendo que está bien pedir ayuda, que está bien ser vulnerable y que los hombres de verdad nunca, nunca lastiman a las mujeres que aman. Se lo enseñaremos juntas», prometí. 9 años después del juicio, recibí otra noticia de Italia. Francesca Marchetti había escrito un libro de memorias titulado Detrás de las paredes doradas. Crecer en una familia abusiva. En él, describía el ambiente tóxico de la Villa Marchetti, el control de Donatella y cómo todos habían sido cómplices en el abuso de Valentina. ¿Está tratando de hacer dinero con nuestro sufrimiento?, preguntó Valentina cuando vio el libro en una librería. Tal vez, dije. O tal vez está intentando procesar su propio trauma. La familia Marchetti no solo te lastimó a ti, también dañó a sus propios hijos. Valentina compró el libro, pero no lo leyó de inmediato. Algún día, dijo, cuando esté lista. 10 años después del juicio, Valentina fue invitada a dar una charla TED sobre supervivencia y resiliencia. Yo estaba en la audiencia, llorando como la madre orgullosa que era, mientras ella contaba su historia. Hace 10 años, dijo, parada en ese escenario con confianza y gracia, era una mujer rota. Había perdido todo, mi autoestima, mi identidad, mi esperanza, pero mi madre me enseñó algo crucial, que pedir ayuda no es debilidad, es la forma más valiente de fortaleza, y hoy estoy aquí, no como víctima, sino como sobreviviente, como mujer que construyó una vida hermosa desde las ruinas de su peor pesadilla. La audiencia se puso de pie. Los aplausos duraron 3 minutos completos. Después de la charla, docenas de mujeres se acercaron a Valentina. Cada una tenía su propia historia de abuso, de supervivencia, de reconstrucción. Esto, le dije a Valentina esa noche, esto es por lo que valió la pena luchar. No solo valió la pena, dijo ella, fue necesario. 11 años después del juicio, algo inesperado sucedió. Alessandro Marchetti publicó una carta abierta en un periódico argentino. A Valentina Delgado, escribió, «He pasado 11 años pensando en lo que te hice. 11 años enfrentando las consecuencias de mis acciones. He estado en terapia. He trabajado en entender por qué creí que tenía el derecho de lastimarte. Y quiero que sepas que tenías razón. En todo. Yo era un cobarde, un abusador, un hombre que compensaba su propia inadecuacidad con violencia. No espero perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de cada golpe, cada insulto, cada momento de terror que te causé. Si pudiera volver atrás y cambiar todo, lo haría. Pero no puedo. Así que lo único que puedo hacer es vivir el resto de mi vida intentando ser mejor. No por ti. Ya no mereces tener que pensar en mí, sino porque es lo correcto. Lo siento, Valentina. Por todo». Valentina leyó la carta en silencio. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en un cajón. «¿Cómo te sientes?», pregunté. «Vacía», dijo. 11 años tarde, 11 años después de que realmente importara. ¿Se supone que deba aplaudirlo por finalmente admitir lo que todos ya sabíamos? No tienes que sentir nada. No le debes nada. Lo sé. Es solo parte de mí quería que este momento se sintiera más significativo, como el cierre final de un capítulo. Pero no se siente así. Se siente como nada. Tal vez ese sea el verdadero cierre, cuando la persona que te lastimó ya no tiene ningún poder emocional sobre ti. Tal vez, acordó Valentina.
Tal vez el verdadero final fue hace años, cuando dejé de pensar en él todos los días, cuando dejé de tener pesadillas, cuando construí una vida tan plena que él se convirtió en solo una nota al pie en mi historia. Esa noche, Valentina quemó la carta en la chimenea de su casa. Martín y yo estábamos con ella. No necesito su disculpa, dijo, viendo cómo el papel se convertía en cenizas. Ya me he perdonado a mí misma por ser vulnerable, por confiar en la persona equivocada, por tardar tanto en pedir ayuda. Y ese es el único perdón que realmente importa. 12 años después del juicio, mi nieto Rafael tenía 3 años. Era un niño brillante, curioso, que hacía 1000 preguntas sobre todo. Abuela, me preguntó un día, ¿por qué mamá a veces se pone triste? Porque tu mamá es muy valiente, le expliqué. Y a veces la gente valiente tiene momentos tristes recordando tiempos difíciles. Como cuando se lastimó, Valentina nos había contado, en términos apropiados para su edad, que había estado en una relación difícil antes de conocer a Martín. Sí, como cuando se lastimó, pero ahora está mejor, ¿verdad? Mucho mejor, porque es fuerte y porque tiene gente que la ama. Yo la amo mucho, dijo Rafael con la seriedad de un niño de 3 años. Lo sé, mi amor. Y ese amor la hace más fuerte cada día. 13 años después del juicio, recibí una llamada del abogado Matteo Ricci desde Italia. Tenía 73 años ahora, pero seguía practicando derecho. Carmen, pensé que te gustaría saber que Italia acaba de aprobar una ley más estricta sobre violencia doméstica, inspirada, en parte, por el caso Marchetti. Ahora la policía tiene que actuar inmediatamente en reportes de abuso sin importar las conexiones de la familia. Eso es increíble. Tu hija ayudó a cambiar las leyes. Su valentía al testificar, la publicidad del caso, todo contribuyó a esta reforma. Debería estar orgullosa, le conté a Valentina. Ella lloró, pero esta vez de alegría. Significa que algo bueno salió de todo eso, dijo. Que tal vez otras mujeres no tendrán que sufrir como yo porque las leyes ahora las protegen mejor. Exactamente. Tu dolor no fue en vano. 14 años después del juicio, Alessandro Marchetti murió en un accidente de auto en Córdoba. Tenía 48 años. La noticia llegó a través de un email de Claudia Rossi. Pensé que debían saberlo, escribió. Aparentemente estaba manejando bajo la influencia del alcohol. Murió instantáneamente. Mostré el email a Valentina. Esperaba alguna reacción fuerte. Alivio, tristeza, satisfacción. Pero ella solo suspiró. Es triste, dijo finalmente. Desperdició toda su vida. Podría haber sido diferente si hubiera elegido ser mejor. ¿Vas a ir al funeral? No. Ese capítulo cerró hace años. No necesito ver su cuerpo para saber que finalmente terminó. Y no fue. Valentina continuó con su vida, ahora completamente libre de la sombra de Alessandro Marchetti. 15 años después del juicio, en el aniversario de la sentencia, Valentina escribió una carta. No para Alessandro, para sí misma. Querida Valentina de 28 años, escribió. Sé que en este momento sientes que tu vida terminó, que nunca volverás a ser feliz, que el daño es demasiado profundo para sanar. Pero quiero que sepas algo. Estás equivocada. En los próximos 15 años, construirás una vida más hermosa de lo que jamás imaginaste. Te casarás con un hombre maravilloso. Tendrás un hijo hermoso, construirás una carrera exitosa. Ayudarás a cientos de mujeres. Y un día pensarás en Alessandro y sentirás nada, porque él se convertirá en lo que siempre debió ser, irrelevante. Así que aguanta, pide ayuda, acepta el amor de tu madre y confía en que aunque no puedas verlo ahora, hay una luz al final de este túnel oscuro, y esa luz eres tú. Más fuerte, más sabia, más completa de lo que jamás fuiste antes. Con amor, Valentina de 43 años. Cuando me mostró la carta, la abracé fuerte. Estoy tan orgullosa de ti, susurré, de la mujer en la que te has convertido. No habría llegado aquí sin ti, mamá, sin tu valentía, sin que volaras a Italia y me sacaras de ese infierno. Habría volado al fin del mundo por ti. Todavía lo haría. Lo sé, y eso es lo que me salvó. 16 años después del juicio, decidí escribir este relato, nuestra historia, no como un libro de memorias, sino como un testimonio para otras mujeres, otras madres, otras sobrevivientes.
Valentina tiene ahora 44 años. Es dueña de una firma de arquitectura exitosa. Tiene 2 hijos, Rafael, de 8 años, y Sofía, de 5. Está casada con un hombre que la adora. Y lo más importante, es feliz. Yo tengo 70 años. Todavía trabajo como enfermera, aunque ahora part-time. Paso mis días libres con mis nietos, ayudando en el refugio que Valentina diseñó y disfrutando la vida que casi perdemos. Pero hay algo más que sucedió, algo que Valentina y yo guardamos en secreto hasta ahora, algo que explica por qué los Marchetti cayeron tan completamente, tan irreversiblemente. ¿Recuerdan las fotos que tomé de los documentos en la villa? ¿Los papeles sobre el escritorio de Alessandro? Bueno, había algo más en esos papeles. Algo que ni siquiera le dije a Mateo al principio. Cuentas bancarias offshore, en las Islas Caimán. No del dinero de Donatella. Este era dinero que Alessandro había estado desviando durante años. Dinero de la empresa de su madre, sí, pero también dinero de otros negocios. Era un esquema elaborado de lavado de dinero. Y Alessandro, en su arrogancia, había dejado no solo los números de cuenta, sino también las contraseñas anotadas en un cuaderno que fotografié. Cuando descubrimos esto, Mateo y yo tuvimos una decisión que tomar. Podíamos reportarlo a las autoridades y dejar que Alessandro enfrentara más cargos. O podíamos usarlo de otra manera. Elegimos la segunda opción. Contactamos a un especialista en recuperación de activos. Un hacker que Mateo conocía de un caso anterior donde habían recuperado fondos robados para una anciana estafada. Alguien que podía acceder a esas cuentas con la información que teníamos. Nos tomó 6 meses planear cada detalle, asegurándonos de que las transferencias parecieran movimientos legítimos a través de empresas fantasma. Y lentamente, metódicamente, transferimos todo ese dinero. $2.3 millones. La mitad fue a Valentina para compensar los años de abuso y sufrimiento. La otra mitad fue a un fondo que establecimos para víctimas de violencia doméstica. Un fondo que hasta hoy ayuda a cientos de mujeres a escapar de situaciones abusivas, pagar terapia, empezar nuevas vidas. Alessandro nunca supo que el dinero desapareció. Estaba demasiado ocupado tratando de evitar la cárcel para revisar sus cuentas offshore. Y para cuando salió de prisión ya era demasiado tarde. El dinero había desaparecido, pasando por suficientes cuentas y transferencias que era imposible rastrearlo de vuelta a nosotros. ¿Y por qué Alessandro nunca reportó el robo a las autoridades? Porque ese dinero era producto de lavado. Era completamente ilegal. Si Alessandro hubiera admitido que tenía 2.3 millones en cuentas offshore no declaradas, habría agregado años adicionales a su sentencia. Así que tuvo que quedarse callado, viendo cómo su fortuna ilegal desaparecía, incapaz de hacer nada sin incriminarse más. ¿Esto es lo que querías? Le pregunté a Valentina cuando finalmente le conté sobre el dinero, años después. No, dijo, lo que yo quería era justicia, pero esto... sonrió. Esto es reparación. Alessandro robó años de mi vida. Ahora su dinero robado está devolviendo vidas a otras mujeres. Es poético, en cierto modo. Ese dinero ha hecho cosas increíbles. Ha pagado abogados para mujeres que no podían pagarlos. Ha financiado refugios. Ha proporcionado becas educativas para sobrevivientes que quieren reconstruir sus carreras. Ha salvado vidas. Y sí, parte de ese dinero pagó la casa donde Valentina ahora vive con su familia, la educación de sus hijos, su firma de arquitectura. Algunos dirían que lo que hicimos fue robo, que no éramos mejor que Alessandro. Pero yo no lo veo así. Alessandro robó la dignidad de Valentina, su salud, su paz mental. Nosotras simplemente reclamamos lo que él debía. ¿Es legal? Probablemente no. ¿Es moral? Absolutamente. Porque a veces, la justicia legal no es suficiente. A veces necesitas ir más allá de las cortes y las sentencias. A veces necesitas asegurarte de que el daño causado sea realmente compensado. ¿Me arrepiento? Ni un segundo. Hoy, mientras escribo esto, Valentina está diseñando su tercer refugio para mujeres. Rafael está en su clase de fútbol. Sofía está dibujando en la mesa de la cocina. Martín está preparando la cena. Y yo estoy sentada en mi sillón favorito, viendo a mi familia y sintiendo una satisfacción profunda. Hace 16 años,
Entré a esa villa en Roma y encontré a mi hija de rodillas, rota y aterrorizada. Hoy ella está de pie, fuerte, exitosa y, más importante, feliz. Los Marchetti pensaron que podían quebrarla. Pensaron que su dinero y su estatus los hacían intocables. Pensaron que una sudamericana ignorante, como yo, no podría hacer nada para detenerlos. Se equivocaron, porque subestimaron dos cosas: el amor de una madre y la fuerza de una mujer que finalmente dice «basta». Alessandro pasó 8 años en prisión. Donatella murió en desgracia. Francesca escribió un libro tratando de expiar su culpa. Bianca huyó a otro país. Y todo su imperio de mentiras y abuso colapsó. Mientras tanto, Valentina y yo construimos algo hermoso desde las cenizas de esa pesadilla. No solo nuestras vidas, sino las vidas de cientos de otras mujeres que han pasado por nuestro refugio, que han recibido ayuda de nuestro fondo, que han sido inspiradas por la historia de Valentina. Esa es la verdadera venganza. No la destrucción por la destrucción misma, sino la transformación del dolor en propósito. Los Marchetti pensaron que habían ganado cuando Alessandro se casó con Valentina. Pensaron que habían adquirido una sirvienta gratuita, alguien que podían controlar y abusar sin consecuencias. Pero lo que realmente hicieron fue despertar a 2 mujeres que se negaron a ser víctimas, que lucharon de vuelta, que ganaron. Y ahora, 16 años después, mientras veo a Rafael y Sofía jugar, libres de la sombra de abuso que una vez oscureció nuestras vidas, sé una cosa con certeza: valió cada momento de miedo, cada batalla legal, cada lágrima derramada, porque al final el amor ganó, la justicia ganó, y las mujeres Delgado demostraron que somos más fuertes que cualquier familia italiana respetable que piensa que el dinero puede comprar el derecho de lastimar a otros. Alessandro Marchetti me llamó entrometida. Donatella me llamó sudamericana ignorante. Ellos pensaron que esos insultos me definían. Estaban equivocados. Soy Carmen Paz Delgado. Tengo 70 años. Soy enfermera, madre, abuela y la mujer que destruyó a una familia entera de abusadores. Y si tuviera que hacerlo todo otra vez, no cambiaría ni un solo segundo, porque así es como se ve el amor de una madre: feroz, implacable, victorioso. Y Dios ayude a cualquiera que se meta con mis hijos. Ahora soy curiosa sobre ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo y, mientras tanto, estoy dejando en la pantalla final 2 otras historias que son favoritas del canal y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.